pensamiento en este día en que estamos celebrando Domingo de Ramos con una característica muy especial por toda la situación que rodea a la humanidad en este tiempo, pero que también nos puede servir pensar un poco en estos grandes misterios que damos inicio hoy día con la ceremonia de la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Pensemos que Jesús tiene los días contados para su muerte. Pensemos que Jesús en estos últimos días de su misión hizo muchos prodigios, por lo cual muchas personas lo seguían, pero los adversarios cada vez se encontraban más solos y tenía Jesús muchos seguidores y por eso estaban un poco como apremiados por la situación que contemplaban, que muchas personas lo seguían a Jesús, que muchos querían hacerlo rey a Jesús. Ciertamente que quizás con otros criterios, como después lo iban a manifestar después de la muerte de Jesús, que esperaban un Mesías, un Salvador, alguien que solucionara los problemas sociales, políticos, y por eso quedaban admirados y sorprendidos diciendo: nosotros esperábamos que concepto erróneo que tenían los discípulos, aquellos dos hombres de Emaús que se dirigieron después de la muerte de Jesús, asustados, escandalizados por lo que habían presenciado el día de la Semana Santa, el Viernes Santo de manera especial. Pero al margen de todo esto quisiera reflexionar con ustedes acerca de unos textos que la Sagrada Escritura nos puede servir para unirnos a todas las semanas llamadas Semana Mayor o Semana Santa. En primer lugar, ¿a qué vino el Salvador? ¿Cuál fue su misión? ¿Cuál fue su intención? Después de tanto tiempo haber sido anunciado por los profetas. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 18, pone de manifiesto que la intención principal por la cual Jesús vino a este mundo es para rescatarnos, para salvarnos. Esa es la intención principal, porque estamos como ovejas sin un pastor, errantes, las puertas cerradas, sin un rumbo. Eso le pasa a la persona que no tiene a Dios. A veces está desorientada, sin una meta, sin un objetivo. Las adversidades, las cosas que le suceden a diario, en vez de darle fuerza, muy probablemente lo van enterrando más en ese estado, sin orientación. Esa es la persona sin Dios. Entonces Jesús vino justamente a unir el rebaño, a rescatar el rebaño. Incluso después de la última cena, Jesús va a dar un mensaje y en una de las partes, cuando habla del mensaje, Él dice que una de las características por la cual nosotros podemos ser
identificado es por la unión. La unión, que nosotros tenemos que ser unos. Ese va a ser el signo, además del amor. Leo el texto de la Sagrada Escritura, como he citado, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Ya sabéis con qué os rescataron. Entonces, la misión de Jesús es rescatarnos, salvarnos. Y aquí viene para que nosotros podamos sopesar lo que valemos. Pues sí, a ver, ¿cómo lo rescataste? ¿Qué hiciste de grande? A veces un papá o una mamá tiene que sacrificar cosas inmensas por salvar a sus hijos. Y eso lo vemos. ¿Cuántos padres y madres de familia tienen que deshacerse de todo para rescatar a ese hijo que cayó quizás en las cadenas de la droga, del alcohol? No mide, el amor no mide. Ya sabéis con qué os rescataron, no con bienes efímeros, con oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero. Eso es lo que vino a ser Jesús. Con su sangre, es el amor más grande de Dios. No escatimó esfuerzos, único hijo lo entregó. El Cordero sin defecto ni mancha, ya de antes de la creación del mundo, estaba Él predestinado para eso. Si Dios, en su sabiduría infinita, ya tenía predestinado a su Hijo Jesús. Al fin de los tiempos se ha manifestado por amor a nosotros. Ese es el gesto, el acto más grande de Dios, la entrega de su Hijo por amor a nosotros. Por Él creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó. Por Él, es decir, por el Hijo de Dios, nosotros vamos a crecer en el conocimiento y en la glorificación de Dios. Así termina el texto: vuestra fe y vuestra esperanza se centran en Dios. Entonces, ese fue en primer lugar la razón por la cual Dios da inicio con la semana, con el Domingo de Ramos, da inicio a esa misión por la cual el Hijo de Dios vino a este mundo. Santo Tomás va a decir que Jesús no vino a hacer lo que Él quiso. Él vino a obedecer a su papá, a cumplir una misión. Yo no hago lo que quiero, yo hago lo que Dios me manda. Él lo había manifestado. Por eso creo que es muy importante tener presente en nosotros que esa fue la razón por la cual nosotros damos inicio a la Semana Santa, por el rescate. Y ese rescate está como adornado por el amor. En segundo lugar, en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, habla el texto que, bueno, hay que alegrarse. Hay que alegrarse, dice, porque ha venido el Rey. Alguien se ha entregado para salvarnos, para rescatarnos. Y de hecho, al final, cuando Cristo resucita, el himno que hay, el Exultate, es un himno de alabanza, donde ese himno canta la alegría y agradecimiento que gracias
al pecado, pudimos ver esa gloria de un Cristo resucitado. Leo el texto de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate, hija de Sión. Hija de Sión es el pueblo de Dios. Canta, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Fíjense cómo eso ya estaba anunciado, ya estaba predestinado. Estamos hablando del Antiguo Testamento, libro de Zacarías, cómo los profetas iban preanunciando, preparando el camino para que nosotros, cuando llegase el Salvador, lo pudiéramos reconocer. Y eso también lo podemos aplicar a nuestra vida personal. Jesús viene a Jerusalén, sí, también viene a mi corazón. Y Jesús llora antes de ingresar a Jerusalén. Y Jesús puede llorar antes de entrar a mi corazón, porque capaz que no lo recibimos, porque capaz no lo conocemos, porque capaz no nos damos cuenta que aún en medio de esta catástrofe que vive la humanidad, es el Señor que quiere llegar a tu corazón, que quiere rescatar tu vida. Pero puede ser que no nos demos cuenta y que pase la catástrofe y nuestra vida sigue igual. Por eso el Señor, cuando llega a Jerusalén, llora. Y pone el ejemplo de la Sagrada Escritura, es como la gallina que quiere proteger a sus hijos, los quiere acobijar bajo sus alas. Eso quiere Dios. Y finalmente, en tercer lugar, un texto de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 26, donde se habla justamente que algunos no lo conocieron al Mesías, por eso lo mataron y por eso lo expulsaron. Hermanos, a vosotros envía Dios este mensaje de salvación. Aún en medio de la catástrofe, aún en medio de la situación que vive la humanidad. ¿Por qué no pensar que es Dios que envía un mensaje de salvación, un nuevo pacto, una nueva alianza quiere hacer con nosotros, sus hijos? ¿Por qué no pensar así? Las plagas siempre han tenido un sentido de la intervención de Dios en la humanidad. Claro, tenés que tener fe para creer en la intervención divina, si no terminás renegando. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús. Por eso lo mataron. Pero al condenarlo a muerte, dieron cumplimiento a las palabras del profeta que se leen cada sábado. Se vuelve a insistir la palabra de Dios, que todas las cosas que suceden en la vida no es al azar. Eso en el plan de Dios ya está así. Y a pesar de que no encontraron en él ninguna causa digna para matarlo, pidieron sin embargo a Pilato que lo hiciera morir, una vez que cumplieron todo lo que de él estaba escrito. Lo bajaron de la cruz, lo depositaron en un sepulcro, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. La otra cara de la moneda. Claro, nos asusta
la situación del mundo, las muertes, cuántas personas han perdido y cuántas más irán a perder sus seres queridos, ¿sí? Es cierto, y no podemos ser insensibles a esas cosas, pero Cristo resucitó. Y nosotros también resucitaremos. Eso le dijo a Marta, a María, cuando se murió su hermano. ¿No crees que va a resucitar? Sí, dice Marta, sí, yo creo. Sí, ya escuché que al final de los tiempos vendrá una resurrección y mi hermano resucitará. No, yo soy la resurrección. El que está hablando contigo, ¿crees o no crees? Sí, Señor, yo creo. Entonces pidámosle de manera especial también que en este tiempo cada uno de nosotros, acompañando a Jesús en esta Semana Santa, podamos pedirle a Dios que nos conceda su luz para poder ver la realidad, aún trágica, pero con los ojos de la fe, y sabiendo que detrás de la cruz siempre viene la luz. Si es que nosotros lo vemos así. Sí, ahora estamos, digámoslo así, en toda esa Semana Santa. El mundo está en toda esa Semana Santa, mirando ese espectáculo tan trágico. Bueno, ¿crees? Si participas con ojo de fe en la pasión de Jesús, también podrás participar de la gloria de la resurrección. Y podremos vivir después de la tragedia una vida de resucitados. Pero necesitamos ciertamente tener esa mirada de Dios. Que el Señor a cada uno de nosotros ilumine en estos días nuestra inteligencia, nuestro corazón, para que podamos también nosotros, con la gracia de Dios, contemplar estos misterios para restablecer una nueva alianza, si así Dios nos los pide, para cada uno de nosotros con el Señor.